Bueno, familia, ¿cómo vamos? Hoy quería hablarles sobre unas cuantas herramientas para tu autoconocimiento que te van a ayudar a mejorarte en tu desarrollo personal, porque antes del desarrollo personal viene el autoconocimiento. Y esto es algo que tienen que de hecho ver ustedes mismos y entenderlo, porque ustedes no pueden, por ejemplo, arreglar un carro sin saber cómo funciona el motor. ¿Me entiendes? Ustedes tienen que saber cómo arreglarse ustedes mismos, ver hacia adentro y dejar de ver hacia afuera. Como por ejemplo las personas que quieren arreglar su reflejo en el espejo, en lugar de simplemente retocar la manera en cómo se ven ellos mismos, o su cara, o su cuerpo, lo que sea. ¿Me entiendes? Es como una persona que está dando golpes a la pantalla del cine, en lugar de ir hacia atrás, que es el proyector, y simplemente cambiar la película. Porque, bro, tienes que entenderte a ti mismo para tú poder mejorar en cualquier área que tú quieras mejorar. Tienes que saber cómo tú piensas, cómo tú reaccionas, tu sistema de pensamiento. ¿Ok? Una herramienta que te quería dar es las 5 heridas emocionales que tenemos todas las personas. Y por ejemplo, una de las heridas que tenemos es una herida al rechazo. La herida del rechazo se ocurre, por ejemplo, todas estas heridas vienen desde niños. Nosotros mismos, cuando estamos pequeños, simplemente ocurren varias cosas en nuestro entorno, a nuestro alrededor, nuestra familia, que simplemente nos hieren emocionalmente y afectan a la manera en cómo nosotros nos dirigimos hacia la vida, ¿no? Y una de las heridas es la herida del rechazo, que se origina en una persona, que cuando una persona siente que no es deseada o aceptada, ya sea en la infancia o en las relaciones significativas, y provoca miedo al abandono, inseguridad y tendencias a evitar vínculos profundos para no volver a sentir ese dolor. Por ejemplo, cuando eres rechazado de niño, a lo mejor tú proyectas eso cuando ya eres mayor, y eso lo puedes experimentar en muchas veces en las relaciones, en tu manera de socializar con otras personas. Y la otra herida sería la herida del abandono, que esta herida yo de hecho es una herida mía, una herida que yo tengo, y es una herida que puede afectar hasta tu manera de tus alimentos a la hora de tu comer. Y esa es una herida que, por ejemplo, en mi caso yo la experimenté muchísimo, que yo trataba de tapar esta herida emocional con comida. Y por ejemplo, yo me sentía solo, miraba que no había nadie a mi alrededor y simplemente iba y me atragantaba con toda la comida que podía, ¿sabes? Y es porque simplemente tengo esa herida emocional. De hecho, una vez me acuerdo que cuando estaba en una relación, yo estaba saliendo con una tipa, y la tipa se iba a otro estado, entonces íbamos a dejarnos, y yo terminé llorando como un puto bebé. Pero es que es algo que va más allá de la conciencia, es en el subconsciente, que es algo que simplemente sale a la luz, y tú tienes que ser completamente consciente en esto para tú poder trascenderlo, ¿no? Para tú poder manejarlo. Por ejemplo, es cuando, si tú tienes una herida de estas, tú puedes como simplemente ser consciente de la situación y manejarte desde ahí. Simplemente respirar profundo, inhalar y exhalar. Tú no puedes simplemente actuar desde la herida, porque vas a terminar haciéndola más grande, dañándote aún más todavía. Y esto es hasta doloroso de ver, porque hay muchas personas que no trascienden estas heridas, no las trabajan, simplemente se ponen parchos emocionales, que de hecho, por ejemplo, la comida es un parcho emocional que tú te pones para no sentir, ¿sabes? Y el punto no es no sentir, el punto es sentir y trascender. Pero tienes que, como te digo, respirar profundo, ser consciente de esto y simplemente estar ahí presente.
presente, en presencia total, en tus pensamientos, no estar pensando en lo que vas a hacer, lo que vas a comer, por ejemplo, cómo lo vas a hacer, lo que vas a hacer después, a futuro, o lo que ha pasado, cosas que a lo mejor te han pasado a ti, a lo mejor te hicieron tal cosa. Entonces estás pensando en el pasado, tienes que traer tu mente al presente, simplemente respirar profundo y estar como que 100% conectado al presente, ¿no? Y otra herida es la herida de la humillación. Se desarrolla cuando una persona se siente avergonzada, ridiculizada o expuesta a su forma de ser o actuar. Suele crear baja autoestima, culpa excesiva y la necesidad de complacer a otros para evitar sentirse menospreciado. Y esta es otra idea que yo tengo también. Tienes que conocerte a ti mismo, por eso se le llama autoconocimiento. Por ejemplo, esto afecta mucho a tu manera de ser, ¿sabes? Y por ejemplo, yo tuve que trabajar esto desde niño, que a mí un salón entero de 25 30 niños de 10 años de edad, que yo tenía 10 años en ese entonces, me dijeron porqui, que es de puerco, porque yo estaba obeso. Entonces esa herida es una cosa que a mí me marcó bastante, y desde ahí también ha afectado la manera en cómo yo me relaciono con las demás personas, en tener una baja autoestima. De hecho, antes a mí no me gustaba, me gustaba como evitar conflictos de personas que a mí me querían hacer mal o me han hecho mal. Simplemente bajaba la cabeza y ya está, ¿sabes? No reaccionaba ante eso. Tienes que no ponía límites, ¿me entiendes? Entonces esta es otra herida de que yo la he tenido y la he trabajado. Simplemente tienes que recordar quién eres. Por ejemplo, tú no puedes, tienes que entender que tú eres, tu ser está basado en tu entorno. Por ejemplo, si tú te vas a una cultura donde las personas se perforan usualmente la nariz y tú no tienes la nariz perforada, tú vas a ser el raro, el extraño de ese lugar. Tu ser, tu manera de actuar, de pensar, tu patrón de pensamiento está condicionado a lo que tu familia te ha dicho, tu entorno te ha dicho. Así que tienes que recordar quién eres primero, ¿ok? Y luego desde ahí ser. Por ejemplo, tú tienes que decir, ok, yo quiero jugar al juego del emprendedor. Y desde ahí pensar, sentir y accionar como esa persona que tú quieres ser. Y con la persona con la que tú has decidido jugar. Cómo tú te reconoces a ti mismo. Por ejemplo, una persona alcohólica se reconoce a sí misma como una persona alcohólica. Porque es lo que su entorno y él mismo reafirma haciendo, ¿me entiendes? Esta persona tiene que, si quiere dejar los vicios, primero tiene que autoconocerse y simplemente dejar de identificarse como una persona alcohólica y identificarse como una persona que pues de mejora, ¿no? Así que esta es otra herida, la herida de traición o miedo a la confianza. Aparece cuando alguien en quien confiaba rompe esa confianza, ya sea por promesas incumplidas, infidelidades o decepciones, y esto puede llevar a la desconfianza crónica, la necesidad de controlar todo y dificultad para delegar o depender de otros. Y esta herida realmente yo no la he tenido, y bueno, gracias a Dios, o otras personas pueden tenerla, pero como te digo, todas estas heridas son cosas que tú tienes que ir viendo poco a poco e ir trabajando en tu ser y en la persona que tú quieres ser. Y la quinta herida es la herida de la injusticia. Se forman entornos rígidos o muy críticos donde se exige perfección o se minimizan las emociones, genera rigidez emocional, perfeccionismo extremo, intolerancia hacia la imperfección y dificultades para expresar vulnerabilidad. Y esto yo lo he visto en muchísimas personas que simplemente quieren hacerse los duros y no abrirse, ¿no?, ante las personas, lo que también dificulta a la hora de socializar con estas personas,
porque se cierran demasiado y son como una piedra, ¿no? en emociones. Así que, como te digo, tienes que recordar quién eres, a quién quieres jugar a ser, porque al final de todo esto es como un juego. Entre más etiquetas tú tengas, por ejemplo etiquetas de religión, esos son juegos del ego. Todo lo que deriva de juegos en etiquetas es el ego. Y tienes, como te digo, si tú no entiendes sobre esto, tú no tienes que trabajarte más en ti, tienes que leer más libros de autoconocimiento. El ego es toda aquella, es como tu sombra, es como tu parte oscura, es todo aquello que juzga, todo aquello que tira esa bipolaridad. Y por ejemplo, es todo aquello que te da etiquetas, porque el mundo es, nosotros somos y ya. Entre más etiquetas tienes, más estás siendo sobre el ego. Por ejemplo, si yo te dijera que el ego es el diablo y Dios es la conciencia, entre tú estés más apegado al ego, entre tú estés más condicionado a la manera de pensar sobre el ego, más alejado de Dios vas a estar, que es de la conciencia. Por ejemplo, si tú estás tirando etiquetas a cada rato de que aquella persona es de tal religión y de tal cultura y te identificas como esta persona, esas etiquetas con las que tú te identificas es prácticamente el ego, ¿me entiendes? Y al final de todo tú tienes que ser como un niño. Un niño simplemente es y ya. Tú no vas a ver, es muy raro ver a un niño si no está condicionado, simplemente tirando crítica, hate, y es tirando ese juzgamiento hacia otras personas. Y simplemente el niño es y ya, es como que juega con otras personas, con otras culturas y no juzga. Y si dice algo, por ejemplo, tú tienes un agujero aquí, ¿sabes? El niño simplemente te dice las verdades, no te critica por ello, sino que simplemente te dice las cosas y ya. Entonces, y el objetivo es ese, ser como un niño, que un niño es inocente, ¿sabes? Si tienes un objetivo, es muy difícil ser como un niño, porque un objetivo, como te digo, es querer jugar a algo, querer jugar al emprendedor, querer jugar al médico, querer jugar a algo, porque una persona que quiera jugar a eso tiene que planear las cosas. No va a ser como un manipulador, va a ser astuto para poder llegar a ese objetivo, para poder ganar ese juego, para poder llegar. Pero al final de cuentas, muchas personas van a llegar a entender que no se trata de llegar, porque al final de todo nunca llegas. El ego siempre va a querer más y más y más. El objetivo, como te digo, ser como un niño no va a querer más y más y más, simplemente va a estar sumergido en el presente y va a estar jugando con lo que tiene, ¿me entiendes? Usando la herramienta que tiene. Un niño que no esté condicionado al ego, que no esté condicionado por otras personas. Así que eso es todo, familia. Espero que este video te ayude en algo, a entender algo aunque sea, y te sirva. Y si te gustó este video, dale like, comenta si tienes preguntas, suscríbete a mi canal y sígueme en redes sociales, en Instagram, Lester X Ortega. Te dejo el link en la descripción del video para que puedas ir a mi perfil y simplemente seguirme. Así tú vas a ver ahí todos mis hábitos y maneras de cómo yo puedo ayudarte y aportarte aún muchísimo más valor. Así que nada, familia, nos vemos.